Hoy le voy a hablar acerca de la oración y la voz de Dios. No es posible que escuchemos más al diablo que a Dios. No es justo que la gente tenga más memorias del diablo que memorias de lo que Dios le ha dicho. Por eso es que aún la gente cristiana en un momento está frustrada porque el diablo le habló. Hace 8 días le hablé acerca de una unción fresca del Espíritu Santo para que se le devolviera la fuerza a usted. Porque la guerra es muy fuerte, la batalla es muy fuerte. Entonces, a veces salimos llenos de aquí y comienza la batalla mañana y de una vez nos vaciamos. Ya no tenemos nada para continuar. Por eso lo de hoy es hoy. Y hoy en la noche hay intercesión de 12 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Alguien tiene que saber que el sacrificio, la guerra cada día es más fuerte. Usted no puede decir que ama esta casa si usted sabe los proyectos que tenemos y que usted no quiere pelear la batalla. Es increíble. Entonces usted viene aquí a la iglesia, pero muchas veces no entiende ni a qué viene. Viene por costumbre, por tradición. No sabe que hay una batalla con su carne, con el mundo, con el diablo y con un montón de cosas. Pero esta mañana quiero que miremos este pasaje. De esto prediqué el domingo pasado. Y de aquí sale el por qué orar de medianoche. Mateo capítulo 25, versos 5 y el 6, por favor. Quiero que lo vea. Le voy a hablar acerca de la oración, porque he venido hablando acerca del Espíritu Santo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Quiénes cabecearon? Todas. Toca al que está a su lado, deja de estar cabeceando, dile. Y se durmieron. Cabecearon y se durmieron. Verso siguiente, por favor. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿A qué horas? A medianoche se oyó un clamor. ¿Cuál era el clamor? Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Siguiente versículo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Siguiente. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Yo ya le expliqué eso el domingo. Hoy le quiero hablar acerca de la oración y la voz de Dios. Ningún ser humano en la tierra puede estar satisfecho con su vida hasta que no logre tener una comunión íntima con Dios. Lo voy a volver a repetir acá. Ningún ser humano aquí en la tierra puede estar satisfecho hasta que no logre tener una comunión íntima con Dios. ¿Alguien está acá o no? Una comunión íntima con Dios. Si usted no la tiene, usted tiene un problema, y yo le llamo a esto la angustia de vivir separado de Dios. Aunque usted no lo crea, a Jesús le pasó y dijo: mi alma está angustiada. Jesús se fue 3 veces a orar y a decirle: Padre, cambiemos esto. Si es posible que pase esta copa, pero al final se rindió. Jesús no pensaba en los latigazos. Jesús no pensaba en los clavos. Jesús no pensaba en la cruz. Lo que Jesús no quería vivir era el momento en que el Padre se separara de él. Por eso en la cruz le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La angustia de estar separado de Dios ahoga la vida del ser humano. Mírale la cara que está, te ves bien angustiado. ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasa que por hacer tantas cosas uno dejó de orar, dejó de buscar a Dios, y uno carga una angustia por dentro porque te falta el gozo del Espíritu Santo, que alguien está acá conmigo, que viene de una relación con Él. Esta mañana todos ustedes están insatisfechos. Por eso cuando uno está en una buena relación con Dios, uno ora, uno ayuna, uno adora, uno diezma. Usted anda pleno por dentro. Pero cuando usted se robó los diezmos, no oró, no hizo nada, alguien está acá conmigo, usted anda mal. Por ejemplo, mire, los que tenían que venir a la iglesia y no vinieron, porque pueden poner cualquier excusa. Usted cree que en la casa ahorita tienen paz. Usted tiene una agonía del alma que el diablo la aprovecha. No se puede. Entonces diga conmigo: tengo problemas con la oración. Y una de las preguntas que nos hacemos, escucha esto acá:
al respecto es: ¿por qué las personas no oran? Pregúntese, ¿por qué no oramos? Pero pregúntese usted mismo, ¿por qué no oramos? Pregúntale que te dé la par y dice, ¿por qué no oras? Y yo creo darle una respuesta hoy por estas razones principales. Número uno, porque las personas no conocen el propósito por el cual el Señor estableció la oración. Usted sabe el propósito por qué nos reunimos aquí hoy, ¿va? Si lo sabe, qué bonito. Porque usted sabe que el domingo hay que venir a la iglesia, recibir la palabra, adorar a Dios y salir con un rema para la semana que está por comenzar. Porque la semana suya no comienza mañana, comienza hoy. Están acá, diga conmigo, hoy comienza mi semana. Este es el primer día de su semana con la presencia. Entonces, número uno, anótelo, es porque las personas no conocen el propósito de la oración. ¿Qué es el propósito? El propósito es la intención original por lo cual fue creado, diga conmigo, creado algo. Y la primera razón, anótelo, por lo que muchos creyentes no oran, es que no saben el propósito por el cual Dios creó. Escuche pues, una vez más, la oración. Y cuando no se conoce el propósito de algo, cuando no se conoce la intención original por lo cual se creó o se estableció algo, se usa mal. Diga conmigo, se usa mal. Porque no se tiene una visión clara de eso. Y anote, porque aquí le voy a volar un poco la religión. Y número dos, las personas no oran porque no tienen resultados positivos de su tiempo de oración. ¿Vamos a la oración? No creo. Como en el trabajo tienen mejores resultados porque hay un cheque, ¿verdad? Ahí sí, ahí te vas a las 3 de la mañana, ahí sí te sacrificas, ahí ni hasta hambre aguantas, pero porque sabes que al final hay un cheque. Pero no vaya a ser que sea un tiempo para la oración y como has orado y no has tenido resultado, entonces ¿para qué voy a orar? Si mi marido no cambia, mis hijos no cambian, yo no cambio, nada cambia. Yo le voy a enseñar en estos días entre el Espíritu Santo y la oración. Entonces, y al no conocer el propósito, automáticamente se pierde el sentido de la oración. ¿Están acá? Y muchos de ustedes han perdido el sentido de la oración. Por eso no oramos. Por eso esta noche vamos a estar acá un par de horas. ¿Sí? ¿O quiere que programemos 7 días de ayuno y 7 madrugadas de oración? No se duerma porque aquí no se ven a dormir. Porque por eso estamos viviendo del esfuerzo de tu trabajo, pero no de la bendición sobrenatural de Dios. El propósito de este domingo para usted es formar en usted una atmósfera sobrenatural de su presencia. ¿Están acá o no están acá? En su vida, que hay un avance. Yo le he enseñado eso acá, pero voy a continuar. Diga conmigo, algo va a pasar. Y por tal razón no tenemos buenos resultados. Porque orar, escuche bien pues, oramos sin propósito, sin entender. Y aquí le van a surgir algunas preguntas. Si puede anotar algunas, anote. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar, pastor? ¿Por qué vamos a orar? Sale eso del corazón. Y la gente dice, ¿por qué vamos a orar si Dios es poderoso? Eso usted lo tiene en su conciencia. ¿Por qué voy a orar si Dios tiene poder? En otras palabras, estás diciendo que Dios no necesita tu tiempo de oración para que Dios se mueva. Número uno, si Dios es poderoso y hace lo que Él quiere. Número dos, ¿cuál es el propósito de la oración? Número tres, ¿por qué orar si Dios es soberano y hace lo que quiere? Mire pues, número no sé qué. ¿Por qué orar si Dios puede hacer? Si Dios no puede ser afectado por lo que nosotros hagamos. ¿Por qué orar si Dios lo sabe todo? ¿Por qué orar si Dios controla y predetermina todo? ¿Y por qué orar si el enemigo ya fue vencido? Todas esas cosas están metidas en su consciente y en su memoria. ¿Para qué orar si Dios es poderoso? ¿Para qué orar en la semana si Dios ya lo sabe todo?
El pastor metiendo oración. Yo no necesito oración, yo no necesito oración para que Dios me bendiga. Bueno, entonces no has entendido porque el Señor estableció ese tiempo de oración. ¿Están acá? Es más, Él vino a mostrar el modelo de la oración. Siendo Dios, siendo 100% hombre, 100% Dios, se apartaba a medianoche a orar. Y ahí clamaba, ahí gemía, está acá conmigo, por su pueblo. Ahí gemía para que la voluntad del Padre se hiciera en la tierra. Ahí gemía para que el Padre lo ungiera para sanar enfermos. Ahí gemía para que la obra del Padre fuera acelerada en la tierra. Cuando usted conoce el propósito de la oración, es fácil atrancarse, doblar rodillas, postrarse. Usted dice, es que si no clamo, no hay respuesta. Por eso Jeremías dijo, clame a mí y yo responderé con cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Habrá alguien aquí que diga que Jesús enseñó que la oración, diga conmigo, la oración. ¿Por qué debemos de orar? Por eso. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar por los perdidos si es la voluntad de Dios que todos sean salvos? Usted tiene que entender, así pensamos, ¿verdad? Y por eso es que las reuniones de oraciones no son muy competitivas, ¿verdad? Con las demás cosas que usted tiene que hacer. Pero la oración debería ser la prioridad en su vida. Mire pues, ayer Dios me movió. Escucha, estuve ministrando en San José Poaquil y Dios me dio una palabra para alguien. ¿Sí? Dios me dio una palabra. Escuche pues, anoche ministré y entre medio de todo el pueblo me fui hasta atrás, había una pareja y el Señor me dijo, quiero que bendigas a esa pareja que está allí. Y cuando yo llego con ellos, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ellos fueron asaltados ayer. Y cuando yo les desaté esa palabra, comenzaron a llorar. Y el Espíritu Santo me dijo, diles que hoy va a caer una bendición en la puerta de su casa. Y va a caer una bendición en la mesa de su casa. Y va a caer una bendición en la habitación donde duerme. Acá, cuando yo salí del servicio, ellos estaban en la puerta y me estaban esperando. Me dice, pastor, estamos muy agradecidos por lo que Dios nos habló hoy. Me dice ella, hace tiempo dejé de orar. Soy abogada, trabajo, gano bien, mi esposo gana bien. Me dice, y nos robaron todo en plena carretera. Me dice, para mañana no tenemos ni qué comer en la mesa. Y ya llevo como 4 días que no puedo dormir, porque siento que algo me estorba. Paso en vela la noche. Porque muchos de ustedes, esta iglesia la vamos convirtiendo en un mover sobrenatural. Si el líder no tiene la voz de Dios después de orar para su gente, usted tiene problema. Y no se querían ir. ¿Y sabe qué más me impactó? Que hace años yo le pagué la renta a un pastor en el nivel que yo tenía, allá por Ciudad Quexal. Era un amigo y yo ayudé, pero él murió. Él se fue a echar fuera unos demonios de un lugar donde habían 5 brujos. Él tiene un sueño que una gallina le vuela y le pica el ombligo. En la semana comienza con cáncer y en esa misma semana se muere. Era un pastor amigo, me dolió mucho. Pero cuando yo conocí, sus hijos estaban pequeños. Lo sorprendente anoche es que ahí aparece y me dice, usted no nos conoce, ¿verdad? La verdad no. Me dice, somos los hijos del pastor Juan. Y nunca se nos olvida lo que usted hizo por mi papá. Ahora ya están grandes, va. Porque cuando usted tiene oración, usted lo primero que va a escuchar es al Espíritu Santo. Y muchos de ustedes ya no lo oyen. Y hoy yo quiero cancelar algo que a usted lo está afligiendo. Porque la voz del Espíritu Santo, diga conmigo, Dios es un Dios de propósitos.
¿Está acá conmigo? Todo lo que Él ha creado aquí en la tierra, incluyendo al hombre, fue creado para cumplir el propósito de Dios. Diga conmigo, fui llamado para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Dios creó al hombre con 3 propósitos principales. Los quiero desatar. Tomamos Santa Cena y yo quiero desatar sobre su vida ahora que usted comience a oír a Dios. ¿Está acá conmigo? Yo quiero que yo no quiero tener una iglesia que viva con la angustia, sino a alguien que diga, Dios me habló. ¿Está acá conmigo? Mi papá me habló. Yo acabo de oír la voz del Espíritu Santo. Yo acabo de oír que el Espíritu Santo, quiero llevarte a que lo conozcas. Quiero llevarlo a que lo conozcas personalmente, porque no se puede orar con un desconocido. Tenemos que conocer la voz del Espíritu Santo. Y yo me moví por todo el pueblo y yo no tengo miedo a desatar la palabra, porque yo conozco cómo el Espíritu Santo me habla, y yo sé que si Él me habla es porque hay alguien que necesita una palabra que le tiene que cancelar la otra voz del diablo. Vamos, dale un aplauso a Dios y dígale, quiero oír a Dios. Póngame Génesis 1:26. Entonces, todo lo que está aquí en la tierra, diga conmigo, tiene propósito. Y el hombre, usted y yo fuimos creados para cumplir ese propósito. Por eso es bueno descubrirlo. Es bueno, Dios me dijo anoche, te voy a abrir muchas puertas, porque quiero que lleves este mensaje por muchos lugares. Eso significa que hay que correr. ¿Estamos acá? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a quién? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Anote estos 3 propósitos principales en la vida suya. El hombre fue creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Dios. Dijo Dios, te hago a mi imagen y te quiero en una comunión íntima conmigo. ¿Están acá? A reflejar su imagen. Eso significa que nosotros fuimos creados por Dios para, diga conmigo, para tener su naturaleza. Número 2, para tener su carácter moral. Y la manera de poder desarrollar esta imagen y este carácter de Dios es por medio de una íntima comunión con Dios, al cual usted carece, al cual si usted no le alcanza, usted no va para el cielo. Cuando le enseñé las 10 vírgenes, 5 se quedaron y 5 entraron. No es que no eran cristianas, no es que no tenían lámpara, el problema es que les faltó aceite. Y el aceite lo vende tu papá. Y el aceite hay que buscarlo de mañana. El aceite hay que dejar de comer para buscarlo a Él. Una de las señales por el cual el fuego de Dios no se mantiene en un cristiano es porque no muere a sí mismo. Usted se le va en la semana y no hay un día de ayuno, no hay un deseo de morir, ni siquiera la comida. Y Dios nos creó para eso. Para eso, ¿para qué? ¿Para qué nos creó Dios? Es el primer propósito del hombre, para eso, para que mostremos su naturaleza. Que la gente diga, Dios me habló a través de esa hermana, Dios me habló a través del pastor. ¿Está acá o no está acá? De eso se trata. Pero Dios no va a hablarle a alguien que no tiene comunión íntima con Él. Fíjate que yo estaba meditando en esto y yo le voy a dar esta perla. No es parte de mi prédica, pero se lo voy a dar, a lo mejor sí. Pero estaba leyendo por qué Elías se quería quitar la vida. Si Elías viene a descender fuego del cielo, Elías levantó un altar, Elías acaba de ver al Dios del cielo obrar. Está acá conmigo. Pero una voz de Jezabel le dijo, mañana a estas horas yo te mato como tú mataste a uno a mis profetas. Nota que la voz del enemigo se le metió en su memoria. El mensaje del enemigo se le metió en su memoria. Está acá conmigo. Y eso es lo que debilita la fuerza, la vida de un cristiano, cuando comienza a oír al enemigo y lo guarda, escuche bien, en su memoria. Y esa voz que guardas te lleva te lleva a desarrollar una vida con temor y al deseo de morirte. Por eso es que la gente, cuando oye la voz del enemigo, entonces la primera virtud que brota de nosotros
Es el miedo al enemigo. Y donde la gente dice, es que si oro se me levanta el diablo. Es que si yo me meto con Dios se me pone más difícil. Claro, es que ya metiste en tu memoria la voz del enemigo. ¿Alguien está acá conmigo? Entonces Elías se fue corriendo. Míreme, Elías era el hombre que hacía ascender fuego del cielo. Decía, allá vienen 50 hombres a verte. Elías decía, fuego del cielo y los consuma. El tipo era poderoso, pero un mensaje del enemigo guardado en su memoria lo llevó a tener un deseo de morirse. ¿Están acá o no están acá? Míreme acá. Y ahora, como guarda el mensaje el enemigo, ahora tiene miedo. Pero quien debería de haber tenido miedo era Jezabel y no él. Alguien me está escuchando acá hoy. Por eso es que tenemos un pueblo miedoso, lleno de fobia. Está acá conmigo. Tiene miedo hasta ganar alma. Tiene miedo de evangelizar. Tiene miedo de hacer algo para Dios. Y si Dios te da una palabra para alguien, tiene miedo de decírsela, porque el diablo te ha metido ese mensaje en tu memoria. Pero yo vine de parte de Dios hoy a decirte, hoy eres libre de tu memoria, y de aquí no vas a guardar mensajes más del diablo. Que haga lo que quiera hacer, pero nosotros tenemos el poder para echarlo fuera. Diga conmigo, para echarlo fuera. Para eso fuimos creados. ¿Cuántos de ustedes tienen mensajes del enemigo en su memoria? ¿Son tan miedosos? Porque guardaron algo. ¿Ah? ¿Es quién tenía que tener miedo? Era Jezabel, viendo a cuántos le había matado. Y una vieja lo puso a correr, en el sentido natural. Pero quien lo puso, le metió fue un mensaje. ¿No le ha pasado a usted que un sueño del diablo te pone mal el siguiente día? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando es un sueño de Dios, ¿no lo crees? Pero usted tiene metidos sueños en la memoria que te tienen temor, que te atemorizaron. Diga conmigo, me atemorizaron. Entonces, ¿qué más le digo acá? Ningún ser humano puede estar satisfecho hasta que no logre tener una comunión íntima con Dios. Por eso la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia el Espíritu Santo te ministra la paz que Jesús nos dejó como herencia cuando Él se fue. Si no hay una relación con el Espíritu Santo, no hay nadie que te ministre paz. Entonces vivirás con tu paz que te produce el dinero. Entonces vivirás con el amor que tú produces. Y el día que alguien te ofenda, tu amor se convierte en odio. El día que se acabe el dinerito, se te acabó la vida. Mira, la carga está a la par y se puso. Si hay pisto, estás contento. Y cuando no hay, porque usted puede tener paz aún en medio de un velorio familiar. Porque la paz no viene si está la persona o no está. La paz viene porque el Espíritu Santo está ministrando una paz, está acá conmigo, interna, que viene como resultado de una comunión íntima con Dios. Estoy hablando de la paz que el Espíritu Santo ministra. Usted tiene paz, usted está estable, usted es un soñador. ¿Alguien me está escuchando acá ahora? Cuando uno tiene paz, usted está en el mejor momento para tomar la mejor decisión de la vida, para creerle a Dios, para hacer algo. Porque la paz es una señal que usted esté en reposo, usted en descanso, y no le tiene miedo absolutamente a nadie, porque usted logra entender en su convicción y en la voz de Dios que el que está con usted es más poderoso que el que está afuera, y que más son los que están con usted que los que vienen contra usted. Vamos, alguien déle un aplauso a Dios y diga: ese fue el propósito por el cual Dios nos crió, para que reflejemos su carácter, para que reflejemos su amor, para que reflejemos su bondad, su misericordia, su santidad, su paz y sobre todo su autoridad y su poder. Por eso el jueves de entrenamiento puse gente. ¿Alguien se atreve a orar por un enfermo? Todos sanaron. Ya no hubo tiempo para los testimonios, porque la gente tiene que descubrir su propósito. No es para que se vuelva orgulloso, es para que usted sepa que Dios nos puede usar tal y como usted es. Segundo propósito por el cual Dios trajo al hombre. Dios creó a la humanidad para llevar a cabo sus planes, sus propósitos y su voluntad en la tierra. ¿Oyó eso? ¿Para qué Dios te creó? Dios es soberano, pero no hace las cosas solos. Dios en su soberanía no trabaja solo. Usted no ha visto a Dios salvando a un hombre solo. Usted siempre ha visto a Dios usando a otro hombre hablando de Cristo.
Usted no ha visto a Dios haciendo las cosas solo. Siempre ha sido Dios haciendo las respuestas de las oraciones de alguien. Dios lo hará, nunca lo hará. No porque no pueda, es que no es. Por eso el diablo no te puede atacar. Está acá conmigo. Por un espíritu. Porque usted no lo ve. El diablo siempre también necesita usar a una persona. Porque en la guerra legal aquí en la tierra no se puede pelear sin un cuerpo. Por eso es que Dios tuvo que tomar un cuerpo, se hizo humano, para reposar en él y así pelear la batalla aquí. En otras palabras, Jesús no venció al diablo como Dios, lo venció como hombre ungido por el Espíritu Santo aquí en la tierra. Jesús tomó dominio. ¿Alguien está acá? Igual es lo que Dios quiere hacer con usted. Dios te creó a ti, eres un hombre, una mujer. Él te ha ungido para que tengas poder y autoridad. Es más, Él te puso en la tierra para decir: eche fuera demonios, sane enfermo, limpie leproso. Hay que profetizar, hay que usar los dones del Espíritu Santo. Dios te ha dado profecía para edificar la vida de alguien más, sin miedo. Hace años perdí la reputación. Uno no cuenta eso, pero al final un pastor me dijo: es que lo que usted me dijo no es de Dios. Como quiera, le dije, pero yo ya lo desaté. Sí, porque hay gente que dice: no cuadra. No cuadra. Como aquella viejita que dijo, así como Moisés construyó el arca. Y le dijeron: no, eso no es así. Entonces fue Dios quien se equivocó, pero no yo. Porque, pero ¿cuántos de ustedes, sí, va a venir un mover de la voz de Dios a su corazón? ¿Sí o no? ¿No se ha equivocado usted en la casa de paz? ¿Ha dicho usted que Moisés fue el que se fue al cielo? Entonces, número 2, siga conmigo: para que se haga la voluntad. Cuando Dios crea al hombre a su imagen, Él le dio también un libre albedrío, es decir, una voluntad con la habilidad de escoger y tomar decisiones, y por consiguiente tomar acción y cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. ¿Oyó eso? Entonces, cuando Dios creó al hombre con la libertad para funcionar en la tierra y le dio derecho legal y autoridad para operar en ella, Dios estableció su voluntad aquí en la tierra, con la cooperación de la voluntad del hombre. Si usted, por eso Jesús, cuando el Padre dijo: hijo, mi voluntad es que tú mueras en la cruz para toda la humanidad, y por tu sangre sean perdonados, sean limpiados. Jesús tenía su voluntad, 100% hombre. Y cuando fue a Getsemaní, Él se arrodilla y le dice: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué los planes de Dios no se cumplen aquí en la tierra ni en tu familia? Porque tú no quieres rendir tu voluntad. Y la voluntad de Dios está disponible. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué Dios no puede hacer algo? Porque Dios está lidiando con tu voluntad. Dios dice: mi voluntad está disponible, pero tú no quieres conectar la tuya con la mía. Y por eso es que la vida de muchos cristianos es fea, no es agradable y no es perfecta. Pero cuando mi voluntad se conecta con la voluntad de Dios, tu vida se comienza a poner agradable. Tu vida es buena en todo el sentido. Una buena vida en relación con Dios, una buena vida familiar, una buena vida, alguien está acá conmigo, saludable, una buena vida económica. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y madura. ¿Por qué la gente no madura? Porque nunca rindes tu voluntad a la voluntad de Dios. Y Dios te creó con una voluntad y Él tiene su voluntad, pero si no conecta la voluntad, Dios no puede hacer nada. Entonces tenemos atrasado el propósito y la bendición de Dios en nuestras vidas, en la empresa. Alguien me tiene que escuchar acá: usted no es ningún robot, usted es un hijo de Dios que tiene espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo, y Él le demanda a usted una comunión íntima con usted. Esta no es una exigencia del pastor, esto no es que seamos fanáticos, es que fuimos creados para eso. Fuimos
creados para adorarlo, para hablarle, para escucharlo, para ver. Fuimos creados para entrar en un mundo espiritual donde Dios se mueve. Dile que está a su lado, despiértate, porque esto no es religión para nadie. ¿Cuándo va a rendir su voluntad? ¿Ah? Como usted tiene un libre albedrío, dice, eso de matrimonio no es para nosotros. Bueno, entonces ya oíste al diablo, ¿sí? Y no te quedan muchos meses. Pasa, hija. Me senté con un empresario que fui a Poaquil, me quedé en el hotel de él. Estuve en el discipulado. Él tiene una reunión de hombres de negocios. Ahí está Dani, que me lleva a Dani Escudero, y fuimos y nos sentamos ahí temprano a oír. Impresionante el hombre. Y me dice, pastor, cuando usted tocó algo acerca de qué le pasó a la mujer, sabe que yo me divorcié después de 30 años de matrimonio. Y me dice, hoy estoy solo aquí. Solo tuvimos 2 hijas. Todo esto que tengo aquí es mío. Mire ese hombre que está sentado, ese viejito, dueño de todo eso para allá. O sea, tenía como 10 hombres ahí. ¿Me escucha? Entonces, pero ¿para qué le cuento lo demás? Dile que está a su lado. A veces nos rendimos la voluntad. A veces quien paga el pato es uno como pastor. ¿Es usted? No, yo no voy a ir ahí. Está bien. Todo lo que Dios quería hacer en tu matrimonio, lo detuviste. Ahora, ¿quién te va a ayudar? ¿El chapulín? No creo. ¿O no? ¿Quién nos va a ayudar ahora? Se necesita rendir la voluntad. Deje de ser orgulloso, prepotente. Porque si no te ayuda Dios, no te va a ayudar nadie. Y sabe que yo sembramos 11 pastelitos, les compramos, porque yo quería que después de la zarandeada te tomaran un pastelito, sí. Yo sembré esa semilla en ustedes. Algunos no vinieron porque no les importa. Andan en su voluntad. Cuidado con eso. Porque si siendo Jesús tuvo que orar 3 veces para rendir su voluntad, usted no ora a nadie, así jamás la va a rendir. Porque hay etapas de nuestra vida en la carne que necesitan un cerrar más fuerte espiritual para morirnos a la carne, al yo, hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. Y yo le voy a decir algo, y escuchen, pastores. Dios me dijo, voy a permitir algunas cosas en hombres y mujeres para enseñarles misericordia. Porque usted sabe que Dios es misericordioso. Y así como está la tierra de lejos del cielo, así tan grande es su misericordia. Sí, pero usted no tiene misericordia. Entonces a veces decimos que somos cristianos, pero nos parecemos más al diablo que al Señor. Y por eso la gente critica. Por eso Dios a veces permite que tus hijos caigan en algo para ver si le tienes misericordia. Ah, no, lo echas de una vez. Porque el día que tú necesites misericordia, te la van a aplicar con la misma vara, papá. Alguien me tiene que decir amén acá hoy. Por eso no hable mal de nadie, porque usted lo va a hacer triple. Misericordia. Eso es lo que el Señor dijo. Misericordia quiero. Pero esta iglesia no se parece a Jesús. Aquí lo que tenemos hoy son jueces. Todo pastor que cuando alguien ha pecado le metieron 3 años de disciplina, el siguiente que desaparece es el pastor. Tenga cuidado, porque todo ser humano necesita. Si Dios le da 7 veces de oportunidad, ¿por qué no tener misericordia? Un error cometen y usted los desecha, los bloquea del Facebook, de todas las redes sociales y los saca del grupo. Y aquí hay gente que no está hoy porque tú lo sacaste del ambiente. ¿Y cómo no los vas a sacar si no oras? Si no oyes a Dios. Ora, hijo. Ayer murió una pareja ahí. Impresionante, muchachos. Cómo la gente se muere en las carreteras. Impresionante. Lo que uno pone a pensar es que si fueron sin Dios, a un infierno. Esas cabezas quedaron como que es calcomanía en el afán. Y se volvió un caos el tráfico por eso. Yo pasé ayer ahí y sentí el dolor de ver los cuerpos tirados y eran de Villanueva. Por eso, iglesia, estamos movilizando la casa para ganar almas.
Pero si usted dice que usted es hijo de Dios y no tiene misericordia, alguien que no conoce, usted está jugando a ser iglesia. El martes, mañana están las escuelas. Si usted no entró a la escuela el lunes pasado, puede entrar. Pero vamos a abrir casas de paz por todos lados, Nelson. Con uno que salvemos valió la pena. Porque no puedo decir que yo. Por eso nos rendimos nuestra voluntad. Por eso te cuesta cambiar. Y yo se lo dije a los empresarios. Dios me habló de ustedes, que ustedes le dan, pero ustedes no se dan. ¿Imaginas? Señor, aquí está el dinero, ya te di los diezmos, ya estoy bien. No, Dios no quiere tu dinero, Dios te quiere a ti. Porque Dios a través del dinero va a cumplir un propósito, pero a través de ti va a cumplir otro. Y así están las iglesias por todos lados. Terminemos pues. Diga conmigo, voy a tener misericordia. ¿Sabe que Dios, para enseñarle misericordia al pueblo, tuvo que decirle al profeta: anda y casate con una prostituta? ¿Sí o no? Y le dice: y vas a cocinar tus alimentos con estiércol humano. Usted solo el olor de la granja de la noche no lo aguanta. Y se fue y se casó con una prostituta para Dios enseñarle una lección al pueblo. Si usted es una persona que ora, usted va a tener misericordia. No hable a las espaldas de nadie, porque eso es ser hipócrita. A la persona se le habla de frente. Cuando esté presente, para que al menos pueda presentar algún recurso, alguna causa o defenderse. Pero cuando no está, no se puede defender. ¿Están acá o no están acá? Dile que está a su lado: vámonos ya. Pero aquí tengo la Santa Cena para limpiar todo hoy. ¿Cuántos quieren oír a Dios? No, ¿cuántos quieren oír a Dios? Porque la gente dice: fíjese que se murieron, pero fíjese que antes de morirse percibían que algo les iba a pasar. ¿Viste? Aún hay una percepción que la gente no obedece. Sabías que no había que salir, ¿para qué saliste? Pero te fuiste, porque hay otra cosa que te empuja. Dale, no te va a pasar nada. Número 3, anótelo. Dios hizo al hombre para señorear en la tierra. ¿Está acá? Diga conmigo: para señorear. Entonces, cuando Dios lo pone a hacer, recuérdese que Dios bajaba con Adán y hablaba con él. ¿Sí? Y el momento que el hombre peca, eso se separa. Eso es algo que no se perdió en el jardín del Edén. Es lo que yo quiero orar ahora, porque eso es poderoso. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está en la tierra? Entonces, los medios y métodos por los cuales Dios te habla. Voy a cerrar mi mensaje. Dios habla hoy a cada persona. Diga conmigo: a cada persona. Y lo hace por medio de nuestro espíritu renovado. Cuando usted tiene su espíritu renovado, Dios le habla. ¿Es acá? Diga conmigo: Dios me habla cuando estoy renovado en el espíritu. Y las razones fundamentales por las cuales, escuche bien, por las cuales Él quiere hablarnos, son que su naturaleza se manifiesta en nosotros. Y dos, quiere comunicarse con sus planes. Quiere comunicarnos sus planes. Diga conmigo: sus planes y sus propósitos. Y Él lo dijo, que Él no va a hacer nada en la tierra hasta que no revele los secretos a su siervo. Hay mucho secreto en Dios que no ha sido descubierto, porque nadie quiere entrar a la oración. Todo lo que está escrito en la Biblia fue revelado por Dios a hombres que tomaron un tiempo en la oración. ¿Está acá conmigo? Yo quiero que mire estos 3 y con esto finalizo. Cómo Dios se revela y se comunica con su pueblo. Número 1, el oír. Diga conmigo: el oír. Y cuando hablamos de oír, no estamos hablando de un oído físico, porque su cuerpo tiene oído físico. ¿Está acá? Pero cuando hablamos del oír, diga conmigo: del oír, entonces estamos hablando de que el espíritu que usted tiene oído. Por eso Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y no podemos caminar sin oír a Dios. Usted vino aquí para oír a Dios.
El domingo enseñé que las 5 vírgenes le dicen a la otra: danos aceite. Buscaron una impartición. Y le expliqué que una impartición es darle a otra persona lo que uno porta de Dios. Y aquella le dijeron: ya no te puedo impartir aceite. Si te doy, me quedo sin aceite y nos quedamos las dos. Así que anda a comprar. Y mientras iban, el Señor vino, se cerró la puerta y le dijeron: Señor, ábrenos. No te conozco. La palabra conocer es la palabra yada. Significa que Jesús le está diciendo: nunca tuvieron una experiencia conmigo en el Espíritu. Y qué triste es tener a un pueblo que no conozca al Dios que dice que busca. Y eso lo vemos por toda la Biblia. La gente no conoce al Espíritu Santo. La gente no conocía a Dios. Pablo les decía: el Dios que ustedes no conocen es al Dios que yo predico. Pregúntale que está a la par si conoce a Dios. Entonces se trata del oír. Diga conmigo: espiritualmente. Nuestro espíritu tiene un oído espiritual, al cual nuestro cuerpo tiene un oído físico. Y es un medio por el cual el Señor nos habla. Primera de Reyes 19:13. Ponga eso, por favor. Aquí está lo de Elías. Míreme, ¿cuántos de ustedes guardan algo aquí? Uno, es fácil de memorizar un mensaje malo de alguien. Sí, las palabras pareciera ser que queden. Si alguien te dice, por eso la gente la paniquean tanto, los de la cárcel, con una llamada. Y a usted que le gusta hablar con ellos, pero eso es en la llamada. Abres el teléfono y te impactan con el mensaje: te voy a matar, conozco, sí, entonces te meten en la memoria un mensaje. Y usted va caminando y piensa que el que viene allá es. Ese está guardado allá y solo tiene 10 minutos para usar esa tarjeta. Y ahí no te vuelve a llamar. Lo mejor es que usted no conteste, pero a usted le gusta. ¿Me entiende? Pero como la gente solo, fíjate qué tremendo. Por eso la familia que se fue huyendo, porque nunca tienen comunión íntima con Dios. A mí me hacen una llamada de esa, yo me atranco y le vuelo machete por todos lados. Está acá conmigo porque alguien tiene que orar, usar sus armas espirituales. Está acá conmigo y cancelar. Alguien tiene que saber eso acá o no sé. Pero ¿cuántos de ustedes todavía tienen miedo? Bueno, los que no se congregan les deberían de llamar. No, porque entonces corren al altar. Pero hoy no vinieron, hoy los líderes no vinieron. Ojalá le llamen ahora mismo para Nanazá. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Es que te dicen la dirección donde vives, cómo es tu casa, donde trabajas. Tienes mujer, tienes hijos, tienes todo. Y te ponen a temblar, papá. Y como usted sabe que eso sí va en serio, pero Dios te habla y ahí estás razonando, estás dudando. Pero te habla el diablo y te pone a correr. Hay gente que corrió a dar los 5,000 pesos, pero a Dios ni una ofrenda le trae. Es más, hasta lo fue a prestar, porque no se quiere morir. Y Dios te está hablando para que tengas vida y no obedeces. Alguien tiene que ser libre ahora, porque el diablo te va a hablar. Terminemos pues, diga conmigo. Mire lo que pasó acá. Cuando lo oyó Elías, o sea que Dios le habló, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Un mensaje de una mujer lo encuevó. Y he aquí, vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Esto me da una revelación a mí, el saber qué tan importante es un hombre que está cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. Dios lo ama tanto que no le envió un ángel. Dios mismo lo fue a buscar en la condición de donde estaba. Y ahí en esa condición Dios mismo le fue a hablar. No le mandó un ángel que le fuera a hablar. Fue Dios. Oyó la voz. Elías se cubrió su rostro. Dijo: este es Dios el que me está hablando. Usted tiene que conocer cuando es Dios el que te habla y cuando es el diablo el que te habla. Esta mañana Dios te trajo para que se abra el mundo espiritual y usted diga: me acaba de hablar el Señor, me acaba de hablar mi papá. Esto es lo que está por venir. ¿Sabe qué hizo? Se cubrió con el rostro. Y Dios le dice: Elías, sí Señor, ¿qué haces ahí? Lo fue a buscar, se metió a la misma. No, mira. Dios cuando te habla no se va a meter contigo en tu cueva, porque no se metió a la cueva de Elías. Le habló y lo sacó a la puerta. Dios siempre te va a hablar afuera de tu problema que tú tienes, afuera de tu miedo. Cuando tú salgas y dices: ¿qué pasó? Dios dice: estamos listos para comer. Y le dice: come, bebe y come, porque largo camino
te resta. Él pensando que ahí había llegado, y Dios dice: no, le tengo que hablar a mi hijo. El diablo me lo tiene medio loco. El diablo quiere que se suicide. El diablo quiere que renuncie. El diablo le está hablando y lo tiene, alguien está acá conmigo, lo tiene cegado. Dios dice: voy a ir a hablarle una vez más para decirle que lo que él piensa que es su final es el nuevo comienzo de su nueva temporada. Tiene que ungirme profeta. Tiene que ungirme hombre de Dios. Alguien vino aquí hoy. Yo no sé cuántas veces el diablo te ha hablado que es tu final, pero Dios te trajo una palabra para decirte: este es el sonido del cielo que penetra lo profundo de tu espíritu. Terminemos. Tremendo, hijo. Cuando usted va ahí, Dios mismo lo fue a buscar. Cuando Dios te ve que cumpliendo el propósito te caes, te pasa algo, hijo, Dios no te va a dejar solo. Dios va a ir a buscar a su guerrero y le va a hablar. Y a veces a través de un canto, a veces el Espíritu Santo toca tu corazón. Y de repente estás llorando y de repente sientes que Él llegó a tu casa. Y cuando Él ya está en casa hay que atenderlo. Me ha tocado que apagar la tele los ratitos que me queda. Y cuando siento estoy tirado en la alfombra porque yo sé que Él llegó. Porque la verdad muchas veces nos sentimos solos. Pareciera ser que Dios está lejos de nosotros. Pero cuando Él llega y sabes que Él es, hay que atenderlo. Porque Él tiene algo que decirte. En mis experiencias es que comienzo a hablar en lenguas. Y muchas veces la interpretación de lenguas, la profecía ha venido por mi propia boca para hablarle a mi espíritu. Porque hay un don de interpretación de lenguas. Ayer me senté en la silla y me quebré porque Dios me dijo, cuando vio toda la iglesia, pasó la alabanza y pasó todo y no sentía el Espíritu Santo. Duro. Cuando comencé a predicar eso estaba. Usted sabe cómo soy yo, pues las atmósferas. Me puse a llorar y Dios me dijo: para eso te traje, para que traigas ese mensaje y para que tengas. Cuando terminé de ministrar, toda esa gente quedó sobre la silla. No podemos atender gente de liderazgo si no es a través del Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, es con su espíritu. Triste es que Dios te busque a las 3 de la mañana. Ya te habló, levántate. Es que no ha sonado la alarma. No es que yo soy más que la alarma, levántate. Porque yo no me canso, porque yo no duermo. Yo no me adormezco al que guardo al pueblo. Levántate a orar. ¿Y qué hace uno? Le das la vuelta. Estoy cansado, estoy agotado. Y ese día Él te quería revelar el propósito por el cual. Por eso cuando intercedemos, no solo es agarrar una lista, hay que comenzar a hablar lengua y decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, ayúdame, llévame en esta intercesión. Y de repente hay una intuición en tu espíritu que tú empezás a percibir lo que jamás pensaste que podía percibir. Y Dios dice: esto es lo que quiero que ore, esto es lo que quiero que declare, esto es lo que quiero que desate, esto es lo que quiero que vivas. Y cuando usted comienza a desatar lo que está siendo revelado, el milagro es instantáneo. Cuando usted está orando, lo que usted está viendo, eso va porque va. Nadie puede parar una oración que usted está haciendo de lo que ya lo vio. En otras palabras, usted está orando la imagen que tiene en el espíritu. Usted está orando lo que usted está oyendo. Ahí no hay diablo que pueda parar lo que Dios mostró y alguien lo está orando. Vamos, alguien tiene que decir amén acá hoy. Vamos a entrar a ese nivel. Dice: pastor, Dios me habló, órelo. Pero toda profecía que venga tiene que venir a confirmar la visión que tú estás corriendo. Yo quiero que usted me diga conmigo el ver. Primero el oír y después el ver. Líder de Casa de Paz, ver, oír.
Oír. Y no tengas miedo. Y si no es de Dios, pastor, bueno, entonces no oraste. Porque cuando uno viene de estar con Dios y Dios te habló o te dio un nombre, está acá conmigo, como le habló al que discipuló a Pablo, ¿cómo se llama este? Ananías. ¿Sí o no? Le dice, vete a la calle derecha, al número de casa, ahí hay un hombre llamado Saulo que ora. Eso no lo vivimos nosotros porque no oímos. Terminar, diga conmigo el ver. Poneme poneme Juan 1:47. Hablamos de ver en el Espíritu, porque el Señor nos deja ver, diga conmigo, nos deja ver el mundo espiritual. Y cuando esto sucede, podemos ver imágenes mentales, visiones y sueños. Ok, dígale, Señor, yo quiero ver el mundo espiritual, quiero ver con el hombre que me voy a casar. Pero como no viste, te casaste con un sapito. Si lo hubieras visto, pero no vistes, por eso le llamas novio, porque no vio. ¿Ah? Ahora ya dice usted, tengo que hacerle. Todavía no lo pongas cuando yo te lo pida. Pero quiero que mire Juan aquí. Diga conmigo el ver. ¿Cuántos quieren ver? No, ¿cuántos quieren ver? Diga conmigo ver. Hay que ver visiones. Mire, José un día vio el sueño. 11 manojos que se inclinaban al de él. ¿Están acá o no están acá? Y le dijo a su papá, y los papá lo desechó. Y a sus hermanos lo querían matar y le llamaron el soñador, porque él había visto ese sueño. Por eso Dios me habló, mira, aquí le iba yo, y Dios me habló y me dijo, Dios, no te enfoques en mis promesas, enfócate en el proceso. Porque vamos a cumplir 14 años de ministerio y no puedo tener ni 50 casas de paz. Que Dios me prometió que nos iba a multiplicar. Sí, pues no te enfoques en la promesa, sino en el proceso. Hay una ley del proceso. Yo soy el pastor aquí, pero pasé un proceso de 9 años. Cuidé una iglesia en Alto de la Cruz por 5 años sin ministrar finanzas. Construí un lugar que ahí se quedó. Metí todos mis ahorros ahí. Era un proceso, la ley del proceso. Estuve en Estados Unidos 2 años. Fui fiel a la visión de un hombre de Dios. Y luego paso 5 años acá. Y cuando Dios me dice, entrega todo, porque te voy a dar lo que es tuyo. Y el proceso continúa hasta el día de hoy. Por eso es que el proceso te desgasta. Dice, pero ¿cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Decía David en el Salmo, ¿hasta cuándo, Señor? Es que Dios tiene sus tiempos, es que Dios tiene sus leyes, es que Dios tiene su proceso. Y cuando Dios dice, espérate, te voy a procesar porque necesito trabajar con tu orgullo. Te voy a procesar porque veo que la mujer te pega. Te voy a procesar porque veo que no me diezma. Te voy a procesar. Y cuando Dios dice, es que esa es una ley, y si no te proceso no te puedo bendecir. La próxima semana le traigo el mensaje, la ley del proceso.